El Istmo de Panamá en la primera mitad del siglo XIX. Los antecedentes de la independencia de las colonias hispanoamericanas. El conflicto de la independencia de las colonias hispanoamericanas surgió entre los españoles peninsulares y españoles americanos criollos. Parte del conflicto se debió a la discriminación social a la cual estaban sometidos los criollos. Este grupo social tenía que conformarse con los cargos públicos de menor relevancia en el gobierno colonial, mientras que los españoles peninsulares ocupaban los cargos más altos del gobierno. Este hecho dio lugar a que los criollos iniciaran las rebeliones en contra del sistema del gobierno colonial. Y para lograr su independencia de España, los revolucionarios criollos lucharon junto con las demás clases sociales en el movimiento independentista. El pensamiento ilustrado llegó a ser en América el principal motor del movimiento intelectual entre los criollos latinoamericanos. Estos buscaban conocimientos útiles para combatir la crisis social en las colonias hispanoamericanas, en las cuales estaban sometidos por el régimen peninsular. Con la expulsión de los sacerdotes jesuitas de los dominios de Carlos III, se rompe el vínculo de fidelidad que mantenía la compañía de Jesús con el rey de España. Este incidente dio lugar a la liberación de la educación en las colonias hispanoamericanas y dejó el campo libre para las ideas ilustradas. Los intelectuales latinoamericanos tomaron de la ideología de la ilustración lo que era el práctico y ajustaron a las realidades de los problemas sociales. Los intelectuales americanos empezaron a mostrar interés en la lectura de las obras de John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Denis Diderot, Montesquieu y otros pensadores de la ilustración que de una forma u otra repercutieron la conciencia social del pueblo. También estaba la influencia de los pensamientos del periodo de ilustración, empezó a calar en la mente de los revolucionarios hispanoamericanos. Las nuevas ideas de la ilustración ayudaron a preparar mejor las estrategias necesarias para el movimiento independentista. Las ideas que presentó el filósofo John Locke en sus escritos en relación al derecho de la libertad del hombre, y sus derechos naturales. Resultaron tan del agrado de los revolucionarios que estos trataron de encontrar los medios necesarios para ponerlos en práctica. Estuvo la Revolución Francesa, que las causas que dieron lugar a esta Revolución Francesa en 1789 fue la influencia de las ideas de la ilustración y de los enciclopedistas en las luchas sociales, el creciente odio y desprecio que los pueblos franceses sentían hacia la monarquía absoluta, la crisis económica a la que estaba sometida Francia, el descontento de los campesinos y de la burguesía por el abuso del poder del monarca, el repudio hacia el exceso de privilegios que tenían la clase noble y el clero en el gobierno, los deseos de la creciente burguesía de hacerse con el poder político para gobernar el país. Las consecuencias de la Revolución Francesa dieron lugar a los hechos que puso fin a los privilegios de la nobleza y del clero en Francia. Eliminó el absolutismo y crea un nuevo sistema de gobierno con una nueva constitución que declara abolido el sistema feudal y la servidumbre. Garantiza los derechos individuales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las ideas de la Revolución Francesa sirvieron de inspiración a los pueblos oprimidos de América. Entre estas ideas revolucionarias de 1789 tenemos que la soberanía reside en el pueblo y el rey solo es depositario de este mandato dado por el pueblo. Los pagos de impuestos se harán con equidad, todos los hombres son iguales ante la ley y habrá libertad religiosa, oral y escrita. También estuvo la independencia de Haití, en la Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanía que se expresó en la Revolución Francesa, motivó a los haitianos esclavos y trajo esperanza de libertad en la isla.
Después del fracasado intento del líder revolucionario Vicente Oñé, en 1790 surgió otro movimiento separatista bajo el mando del líder negro Toussaint Louverture. Este líder negro logró con los demás negros esclavos derrotar a los blancos y mulatos que estaban en el poder. Después del triunfo de Toussaint, declaró la independencia de Haití, pero desafortunadamente Napoleón sometió de nuevo a los rebeldes e hizo prisionero a Toussaint. Posteriormente, la población blanca en Haití fue diezmada en casi su totalidad por la fiebre amarilla. El negro Juan Jacobo Dessalines aprovechó la situación y junto con los demás negros consolidaron la independencia. En enero de 1804, Dessalines asumió la presidencia de la naciente República de Haití. La independencia de Haití sirvió de símbolo y ejemplo a los demás países hispanoamericanos que lucharon por su independencia en América. La independencia del Istmo de Panamá de España, sus causas y consecuencias. Los movimientos de independentistas que realizaron en 1821 para lograr la independencia de Panamá de España fueron impulsados por motivos económicos que ideológicos. La clase mercante de la élite burguesa criolla no estaba conforme con la poca participación que tenían dentro del sistema mercantilista implantado por la corona española, porque el monopolio que mantenía el sistema mercantilista favorecía a los españoles y peninsulares. Además, la corona incumplió la promesa de establecer un régimen de libertad de comercio en el Istmo. De esta manera, la naciente oligarquía conformada por la burguesía mercantil y la clase latifundista criolla organiza el movimiento de independencia de Panamá de España con el fin de liberar el Istmo del Imperio Español. Luego esta nueva oligarquía organiza pues la República. Escasa fue la participación de la clase desposeída en este movimiento separatista. Este movimiento no se dio dentro de una auténtica democracia participativa, sino dentro de una democracia de privilegiados. Por eso podemos afirmar que el problema económico fue el motor principal de la inquietud sociopolítica de la naciente oligarquía de la clase criolla panameña. También hubo unas actividades, los activistas del movimiento independentista de Panamá de España aprovecharon la imprenta que se introdujo por primera vez en el Istmo. En el periódico La Miscelánea publicaron algunos artículos a favor de ideas liberales y también La Miscelánea desempeñó un papel formidable. Sirvió para transmitir ideas avanzadas de la Ilustración, que era el movimiento cultural que propugnaba la aplicación de la razón en todos los órdenes de la vida. Fue la expresión cultural opuesta al absolutismo político y a los privilegiados. Hubo un movimiento independentista en el interior con el gobierno de Juan de la Cruz Murgeón. En el Istmo, los activistas de la gesta de la independencia de Panamá de España aprovecharon la libertad de prensa que dio el nuevo gobierno que reemplazó al dictador Juan de Sámano. Posteriormente se encargó el gobierno del Istmo del coronel José Fábrega en ausencia de Juan Murgeón, lo cual fue aprovechado por los gestores del movimiento independentista gracias a la cooperación del jefe encargado del gobierno del Istmo. En la Villa de Los Santos, los revolucionarios del movimiento independentista dieron el primer grito de independencia el 10 de noviembre de 1821. Siguieron su ejemplo otros pueblos del interior como Natal, Las Tablas, Penonomé, Parita, Ocú, Santiago, entre otros. Y el 28 de noviembre de 1821, en el Cabildo Abierto, en la Casa Consistorial, se declara la independencia de Panamá de España. Allí se reconoció como jefe superior del Istmo el coronel José Fábrega. Los dirigentes del movimiento decidieron unir inmediatamente Panamá a Colombia con el fin de buscar apoyo y seguridad entre los países que formaban la Gran Colombia.
cuando Simón Bolívar se informó de la independencia de Panamá de España y de su unión a Colombia, se expresó de la siguiente manera de nuestra acta de independencia. El acta de independencia de Panamá es el momento más glorioso que puede ofrecer a la historia ninguna provincia americana. Todo está allí consultado: justicia, generosidad, política, interés nacional. El acta de independencia de España, de Panamá de España, la redacción del acta de independencia de Panamá de España tuvo también lugar en la Villa de los Santos el 28 de noviembre de 1821. El acta fue redactada por Manuel José Hurtado y leída por José Ballarino, presentada por 12 artículos que expresaba la decisión tomada para regir los destinos de la nueva nación recién independizada de España. Hubo un artículo de 5 del Acta de Independencia de Panamá de España que expresa que el jefe superior del istmo es el señor don José de Fábrega, coronel que fue de los ejércitos españoles, quedando en el mismo pie en que actualmente se hallan todas las corporaciones, así civiles como eclesiásticas. Hubo otro artículo, número 9 del Acta de Independencia, donde el istmo, por medio de sus representantes, formará los reglamentos convenientes para su gobierno interior y en su interín gobernarán las leyes vigentes en aquella parte que no diga contradicción con su actual estado. Hubo una anexión del istmo de Panamá a la Gran Colombia en 1821, donde las causas que determinaron el anexo de Panamá a la Gran Colombia formada por Venezuela, Ecuador y Nueva Granada fueron el temor de no poder mantener la independencia lograda ante los posibles intentos de España de reconquistar el istmo de Panamá, la falta de los recursos económicos para la creación de un ejército militar para defender la reciente independencia, la poca preparación para gobernar y administrar una nación. La única experiencia que tenían los revolucionarios criollos era la administración local en los cabildos. La cesación de las concesiones mercantiles hechas al istmo por la corona española. La necesidad de buscar el respaldo de una nación poderosa para garantizar la independencia y asegurar el comercio por el istmo. La figura de Simón Bolívar como presidente de la Gran Colombia representaba para la clase media panameña la seguridad para garantizar la recién independencia de Panamá de España y la consolidación de la actividad económica en el istmo. De hecho, los dirigentes independentistas anexaron a Panamá a la Gran Colombia de manera inconsulta y precipitada. Buscaron como poner a salvo los intereses económicos, dejando a libre albedrío el derecho de la soberanía del pueblo panameño en el estado de la republicano de Colombia. La mejor prueba de este hecho está en el artículo 2 del Acta de Independencia de Panamá en 1821, que expresa que el territorio de las provincias del istmo pertenece al Estado Republicano de Colombia, a cuyo Congreso irá a representar oportunamente su diputado. Sin duda alguna, la anexión se dio sin condiciones a Colombia. También hubo una doctrina y su repercusión en Hispanoamérica. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica conmovió al mundo en sus fervientes pregones de libertad después de librarse de la opresión inglesa. La revolución norteamericana se convirtió en un estímulo y ejemplo para los países que luchaban en contra de la corona española para poder obtener su independencia. Estados Unidos manifestaba cierta simpatía hacia los movimientos revolucionarios en Hispanoamérica, pero en el fondo del pensamiento de los estadounidenses estaba presente la idea de expandir su espacio territorial para dominar el continente americano. Prueba de ello es que en 1803 el gobierno de los Estados Unidos compra el territorio de Luisiana a Francia. En 1810 los Estados Unidos logran apoderarse de la parte occidental de la Florida y posteriormente en 1818 logra incorporarla al dominio territorial de los Estados Unidos. En 1823
un movimiento en Europa conocido como el nombre de Santa Alianza, formada por los reyes de Austria, Rusia y Prusia, con el fin de unirse sus fuerzas militares para recuperar todas las colonias que perdieron en los movimientos independentistas revolucionarios. Esta alianza reaccionaria organiza un ejército poderoso para borrar las huellas dejadas por esta etapa revolucionaria que había puesto en crisis a las monarquías en Europa. La Santa Alianza, ya organizada para emprender la lucha armada en América, estaba en España. Le devolvía los poderes absolutos al rey Fernando VIII para luego viajar al continente americano y recuperar las colonias perdidas por España. La doctrina Monroe en su esencia expresaba que los Estados Unidos se mantendrán neutrales en el conflicto entre España y las colonias que aún se habían independizado. Los Estados Unidos considerarían cualquier agresión a un Estado americano ya independiente como un acto poco amistoso hacia ellos. Se exige también el respeto de los derechos de los pueblos americanos en tomar el sistema político que desea cada uno. Y Simón Bolívar no le dio crédito a la doctrina Monroe porque el gobierno de los Estados Unidos había demostrado poco interés en participar en el Congreso anfictiónico que se le celebró en Panamá, convocado por él. Los Estados Unidos de Norteamérica simplemente no quisieron someterse a la voluntad de la mayoría de los pueblos americanos. El presidente de los Estados Unidos, hábilmente buscó una salida para detener el problema del conflicto entre Europa y América y lanzó al mundo su altruista doctrina en donde planteaba que los Estados Unidos consideraban peligroso para la paz y seguridad cualquier intento de la Santa Alianza de extender su dominio al hemisferio, por lo que América no podía ser objeto de futuras colonizaciones por parte de cualquier potencia europea. El presidente Monroe, en su exposición escrita, concluyó con la frase América para los americanos. También vamos ahora con la Gran Colombia, donde la desintegración de la Gran Colombia se debió a la falta de desprendimiento de los intereses políticos y económicos de los líderes liberales y conservadores que formaban parte de la Gran Colombia. El ansia por el dominio del poder en la Gran Colombia provocó una gran inestabilidad política en la Gran Confederación Latinoamericana dirigida por Simón Bolívar. La anarquía y las constantes guerras intestinas que surgieron entre liberales y conservadores dieron pues lugar a que Venezuela y Ecuador se separaran de la Gran Colombia. Los factores que influyeron en la disolución de la Gran Colombia fue del territorio que era muy extenso y se dificultaba la comunicación. Los estragos causados durante la guerra de independencia dejaron al país prácticamente arruinado. La producción y el comercio estaban paralizados por la guerra independentista. Los caudillos locales estaban en desacuerdo con el liderazgo de Bogotá. Bolívar se mantuvo ausente por varios periodos en los que se encontraban luchando por la liberación del sur. Mientras Bolívar estaba ausente, los separatistas como Santander y Páez impedían que se consolidara la república. Existían diferentes entre las costumbres, intereses y carácter de las poblaciones. ¿Cuáles fueron estas consecuencias de disolución de la Gran Colombia? Ideológicas, políticas y económicas. En las ideológicas significó el fin del ideal bolivariano de crear una sola nación al norte de la Asamblea del Sur. También existen algunos conflictos y descontentos a nivel general, ya que de cierta manera persiste un régimen colonial en las naciones. En las políticas, el general José Antonio Páez, quien ya había combatido bajo la orden de Bolívar, se convirtió en el primer presidente del nuevo Estado venezolano y gobernó hasta 1863. Páez pidió la expulsión del libertador Bolívar del territorio de Venezuela y del territorio colombiano, y en 1830 se promulgó la primera constitución de la República de Venezuela,
en la cual se estableció un gobierno centro federal para tratar de buscar un punto de equilibrio entre las exigencias de los centralistas bolivarianos y los federalistas. El periodo constitucional se estableció en 4 años y el presidente no podía ser reelecto para el periodo inmediato. En lo económico se reestructura una economía inestable que para ese momento no había logrado recuperarse los desastrosos efectos de la guerra de independencia y de la crisis del general de economía mundial que se desarrolla a partir de 1820. Los pueblos se encontraban en miseria y existía una escasez de mano de obra para el trabajo de la tierra. La agricultura y la cría fueron destruidas por las acciones de guerra y por la necesidad de mantener grandes ejércitos permanentes. No había producción. Las principales actividades económicas giraban alrededor de la producción de cacao, tabaco, café, añil y de manera secundaria a la cría de ganado vacuno, caballar y mular. También hubo una producción agropecuaria que se encontraba destinada principalmente a la explotación, al comercio internacional, que consistía fundamentalmente en la exportación de los productos agropecuarios y en la producción pues, de productos elaborados y manufacturas. También estuvo los primeros movimientos separatistas del Istmo de Panamá, que fueron en 1830, que fue la primera separación de la Nueva Granada, cuando gobernaba el Istmo como comandante general José Domingo Espinar, la renuncia de Simón Bolívar del mando presidencial de la Gran Colombia y la eminente desintegración de la misma por las pugnas internas de sus miembros motivó a Espinar a separar el Istmo de Panamá de Nueva Granada. Y la segunda separación en 1831 bajo la dictadura de Juan Eligio Alzurú. Este coronel venezolano aprovechó la oportunidad que dio Espinar para que se hiciera cargo del mando en Panamá en su ausencia, como viajó a Veragua a combatir al general Fábrega, gobernador de Veragua, por no acatar una orden de mando superior. Y la tercera separación de Panamá fue en 1840. Esta nueva tercera separación del Istmo de la Nueva Granada tiene su génesis en el descontento que surgió entre algunos liberales que no estaban de acuerdo con el presidente Santander que escogiera al general José María Obando como su sucesor para gobernar la Nueva Granada. El Istmo de Panamá y el Tratado Mayarino-Pitla de 1846, los intentos separatistas que se dieron en el departamento de Panamá, luego de la desintegración de la Gran Colombia, llevaron a las autoridades de Nueva Granada a pensar que las dificultades que tendrían para mantener al Istmo unido a este país. En el último intento de 1840 hasta finales de 1841, cuando el Istmo fue independiente, don Mariano Arosemena planteó la conveniencia de lograr que Inglaterra, Estados Unidos y Francia protegieran la integridad y neutralidad del Istmo. Al reintegrarse el Istmo de Panamá al Estado de Colombia, las autoridades de dicho país contemplaron también la idea de obtener las potencias antes mencionadas, las garantías para el Estado colombiano mantuviera el control sobre el estratégico istmo. Bien, el Istmo de Panamá con el conflicto de control de la ruta interoceánica, donde hubo también la construcción del ferrocarril de Panamá, el descubrimiento de las minas de oro también en California después de la guerra que sostuvieron los mexicanos con los estadounidenses por el conflicto territorial. México se vio obligado a ceder al gobierno de los Estados Unidos una vasta área de su territorio situado al norte, entre la cual se encuentra California. El 24 de enero de 1848, James Wilson Marshall, un trabajador de la hacienda de John Sutter, encontró pepitas de oro en el río American en las faldas de la Sierra Nevada cerca de Coloma. Pocos días también después con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 2 de febrero de 1848, el territorio de California quedaba en manos de Estados Unidos.
Ninguna de las dos partes sabía de la existencia de oro ni podía prever la desmedida riqueza que se produciría en la zona escasamente poblada entonces por los llamados californios, individuos de origen español y mexicano. Cuando la noticia del descubrimiento del oro se difundió, a pesar de la cautela de los descubridores, la carrera hacia el oeste comenzó en 1849, con la emigración de miles de norteamericanos y de inmigrantes provenientes de países como Hawái, Chile, Perú, México y hasta China, que se volcaron hacia las minas. Este hecho histórico dio lugar a que el Istmo de Panamá recobrara su importancia de ruta de tránsito que tenía en la época colonial. Los mineros provenientes del este venían en carretas de caballos en viajes que duraban desde abril o mayo hasta septiembre solo o en caravana. Otros llegaban en barcos que navegaban bordeando el Cabo de Horno en Sudamérica hasta alcanzar el Océano Pacífico, viaje que podía durar hasta 8 meses. La carencia de rutas seguras entre el este y el oeste obligó a los aventureros a realizar una travesía por el Atlántico hasta Panamá para luego seguir hasta California por el Pacífico. Así pues que se establecen las líneas navieras que viajaron regularmente a Panamá, contribuyeron a un auge económico en las ciudades de Panamá y Colón, que incentivó el desarrollo de la actividad del servicio como hotelería, que era el hospedaje, restaurante, que era la alimentación, banca, entre otros. Bueno, esta ruta de Panamá que se utilizaban los norteamericanos y las personas que querían viajar a California tenían un itinerario que salían de el este norteamericano por el Atlántico y llegaban hasta la desembocadura del río Chagre, y para luego viajar en cayucos hasta el puerto fluvial de la Venta de Cruces. Luego proseguían a pie, a caballo o mulas por el camino de cruce hasta la ciudad de Panamá, donde tomarían el barco que los trasladaría a California. Esta ruta era bastante peligrosa por los robos y emboscadas que a medida ocurrían en ese momento. Bien, Panamá y el convenio Estefan Paredes en 1850, 1847, antes de la ratificación del Tratado Mayarino-Vidra en 1848, se había dado a una compañía francesa una concesión por medio de un contrato para construir y operar un ferrocarril a través de Lima. La compañía francesa no pudo realizar el proyecto de concesión, fue cancelada por el gobierno de la Nueva Granada. El decreto ejecutivo del 12 de junio de 1849 se transfirió la concesión de William Henry Spinwell, John Lloyd Stephan, Henry Chaucy y otros socios que fundaron la Compañía del Ferrocarril de Panamá. La concesión para la construcción del Ferrocarril de Panamá se ratificó en 1850. Este mismo año se firmó el convenio Estefan Paredes para iniciar la construcción de la vía férrea transísmica. A través de este convenio suscrito el 19 de abril de 1850 entre Estados Unidos e Inglaterra, ambas partes hicieron un doble compromiso. Ni la una ni la otra obtendrían jamás para sí mismas ningún predominio exclusivo sobre un canal para los buques que se construyese entre los océanos Atlántico y Pacífico. Por otro lado, ninguna de ellas podría levantar fortificaciones todo el territorio centroamericano, incluyendo el Istmo de Panamá. Y bueno, la construcción del ferrocarril transísmico en Panamá entre 1850 y 1855, bajo la dirección del ingeniero George M. Totten. En su construcción hubo mucho contratiempo por la falta de trabajadores, lo que motivó a la compañía a traer cientos de chinos para trabajar en la construcción del ferrocarril. Después de la pérdida de vida de muchos trabajadores, lograron vencer las hostilidades de la naturaleza, uniendo las costas del Pacífico con el Atlántico. Para ello utilizaron la isla de Manzanillo
como terminal norte del ferrocarril mediante un relleno que la unió al resto del istmo. Más tarde, esta ciudad terminal se le dio el nombre de Colón, pero fue bautizada el 29 de febrero de 1852 con el nombre de Springwell, en honor a uno de los directores del ferrocarril. Este nombre fue rechazado por el gobierno colombiano, permitiendo solamente el de Colón, que perdurara hasta nuestros días. El ferrocarril fue inaugurado el 28 de enero de 1855 y se le denominó Ferrocarril Interoceánico. En 1907, con los tratados Torrijos-Ugarte, el ferrocarril de Panamá revertió el gobierno de Panamá, pero sus infraestructuras estaban muy deterioradas. Y en 1998 fue privatizado y actualmente constituye un centro de transporte intermodal para Panamá y las Américas. El Estado federal de Panamá y la neutralidad del Lima entre 1855 y 1885. El doctor Cútaro se mira como genuino representante del Istmo de Panamá ante el Congreso de la Nueva Granada. Se declaró en 1852 como el fiel defensor de una legislación especial para el Istmo de Panamá que permitiera solucionar los problemas internos del país. El jurista panameño, para sustentar la creación del Estado Federal de Panamá ante el Senado colombiano, expuso la descripción geográfica del istmo como causa natural. Señalaba que el Istmo de Panamá era un país con una posición geográfica totalmente diferente a Colombia. Y además había una barrera natural, la cordillera central, que la aislaba de las demás regiones colombianas, lo que hacía difícil la comunicación para la consulta de los asuntos administrativos. Por tanto, era necesaria una legislación especial para la creación del Estado Federal de Panamá, y el 27 de febrero de 1855 el ilustre doctor Cútaro Senora logra la creación del Estado Federal de Panamá y consigue para el Istmo cierto grado de autonomía. Los principales propósitos del Estado Federal de Panamá fueron reglamentar las disposiciones de las tierras baldías, reglamentar la naturalización de extranjeros, reglamentar el uso de pesas y medidas, mantener el istmo neutral en los conflictos internos de Colombia. Cuando se estableció el Estado Federal del Istmo, Panamá puso en función sus propias leyes internas en el país. El Estado Federal quedó dividido en 7 departamentos: Panamá, Colón, Los Santos, Chiriquí, Coclé, Herrera y Fábrega. Panamá fue casi soberana, menos en algunos aspectos como la Marina de Guerra y el Ejército, las relaciones exteriores, las vías interoceánicas y el dinero que se pagaba por el uso de estas vías. Todas estas actividades quedaron bajo el control de Colombia. El Estado Federal de Panamá duró 30 años. En 1885 desapareció como sistema de gobierno autónomo interno del Istmo de Panamá y volvió a pertenecer al gobierno central de Colombia bajo una legislación especial. Durante la unión de Panamá de Gran Colombia y después con la Nueva Granada, no existía en el país suficiente vía de comunicación. La agricultura y la ganadería eran la subsistencia. No se contaba con centros de salud que proporcionaran una buena atención, por lo que las enfermedades endémicas diezmaron la población. La educación cubría el área rural, solamente el área de Panamá y Colón. Por otra parte, las constantes guerras civiles asolaban el territorio del Istmo de Panamá. Eran tan la desidia que existía en el país que Rufino Cuervo, al ver tanta miseria en el Istmo, lanzó la siguiente frase que se hizo famosa: el que quiere conocer a Panamá, venga pronto porque se acaba. Bien, el incidente de la tajada de Sandía y sus repercusiones en 1856. Este incidente se dio el 15 de abril de 1856, cuando el norteamericano
Jack Oliver le solicitó pues al vendedor de fruta José Manuel Luna una taja de sandía. Después de consumir el pedazo de sandía no quiso pagar y el frutero le reclamó por el pago de la fruta, cuyo valor era $1, pero Jack Oliver le respondió con grosería y sacó un revólver para intimidar y amenazar al frutero. El vendedor de fruta, José Manuel Luna, y enfrentó pues a Jack Oliver con un puñal. Entonces un compañero de Jack Oliver, para evitar la pelea, pagó el real que debía Oliver, pero desafortunadamente un peruano de nombre Miguel Abraham intervino en defensa de Luna, le arrebató el revólver a Oliver y salió corriendo. Lo que presenciaban la escena al ver a Abraham perseguido por el norteamericano se interpusieron agresivamente en defensa de Miguel Abraham. En ese momento llegaba un tren de la ciudad de Colón cargado de inmigrantes. Estos en la estación del tren salieron en defensa de Oliver y sus amigos. Prontamente la pelea se transformó en una verdadera batalla campal. En esta contienda, el pueblo panameño hacía causa común con sus paisanos. Las autoridades del Estado panameño se presentaron tardíamente al lugar de los hechos, pero en el tiroteo una bala atravesó el sombrero del gobernador Francisco Fábrega y uno de sus acompañantes resultó herido. Cuando la policía llegó para restablecer el orden en el lugar, los norteamericanos lo recibieron a tiro. El pueblo, indignado por la falta de respeto a la autoridad, le brindó apoyo a la policía y asaltaron la estación del tren, que era refugio de los norteamericanos. Mediante una lucha sangrienta, los agentes del orden público se tomaron el edificio de la estación del tren. Entre los norteamericanos hubo 16 muertos y 15 heridos. Y entre los defensores del pueblo, 2 muertos y 3 heridos. La mercancía que estaban en la estación del tren fueron saqueadas. A pesar de que los cónsules de Francia y del Reino Unido apoyaban la versión que responsabilizaban a los Estados Unidos, las mediaciones y consecuencias de los incidentes favorecieron más a los Estados Unidos. Las disputas en estas mediaciones dieron como resultado una ocupación de los Estados Unidos en el Istmo, porque consideraban que el gobierno de Nueva Granada era incapaz de proteger los intereses norteamericanos. Luego de la ocupación se inició una negociación donde se firma el Tratado Gerrán-Cas, tratado en el que se exculpaba a los Estados Unidos de los hechos y Nueva Granada se vio obligada pues a pagar una indemnización de alrededor de $400,000 y a ceder el control de unas islas a los norteamericanos, en las cuales establecieron bases militares. Este incidente de la taja de sandía ocurrió en el actual mercado del Marisco, que en aquellos tiempos era un pantano cerca a los patios del ferrocarril, lugar conocido como Barrio de la Ciénaga. El convenio también Colón, después de la revolución triunfante en Colombia que se dio en el año 1860, siendo gobernador de los estados de Panamá José de Valdía, estalló en Colombia un movimiento revolucionario armado entre liberales y conservadores que disputaban el poder político de esa nación. El gobernador de Panamá, José Valdía, decidió no participar en la lucha civil para mantener el régimen legal que vinculaba a Panamá con la Confederación Granadina. Cuando la guerra estaba en todo su apogeo en Colombia, en el Istmo se celebraban las elecciones para escoger al nuevo gobernador de Panamá para el periodo de 1860 a 1862. El nuevo gobernador electo fue Santiago de la Guardia, del Partido Conservador, un fiel defensor de las instituciones tradicionales. En 1861, Santiago de la Guardia decide adherir a Panamá
a la nueva forma de confederación de los estados de Colombia a través de un pacto de unión conocido como el Convenio Colón. Este convenio, suscrito entre Panamá y Colombia el 6 de septiembre de 1861, decidió el nombre de Convenio Colón por haber sido firmado en la ciudad de Colón. En ese convenio, Panamá se comprometía a enviar la convención constituyente sus plenipotenciarios. Entre las condiciones especiales del pacto, Panamá se reservaba el derecho de uso de soberanía política con el fin de mantenerse neutral en las luchas políticas del resto de la República Confederada en Colombia. El pacto garantizaba al Estado de Panamá la independencia de la administración de justicia y el libre tránsito interoceánico sin intervención del gobierno nacional. También le concedía al Istmo de Panamá el libre uso de rentas y propiedades menos el uso de las cuotas que se fijaba para contribuir a los gastos generales de la nación. Además de eso, el gobierno de la Confederación de los Estados Unidos de Colombia se comprometía a dejar en libertad a los perseguidos o encarcelados con progreso o sin él por motivos de la guerra civil. Los proyectos de ruta de comunicación interoceánica en América del siglo XIX, una rivalidad entre Inglaterra y Estados Unidos por el dominio de la ruta interoceánica. La situación geográfica de Centroamérica ha sido la gran tragedia de los pueblos que conforman parte de la región, incluyendo al Istmo de Panamá, por las rivalidades existentes entre las potencias de Inglaterra y los Estados Unidos, que ambicionaban adueñarse de estos territorios. La razón de esta pugna era el interés de ambos países de construir un canal por esta región de América. Y es importante recordar cómo los colonos ingleses llegaron a los territorios centroamericanos. En primer lugar, los ingleses ocuparon el territorio de las islas de Jamaica en 1655 y la convirtieron en el centro de operaciones para las actividades de Centroamérica. Los ingleses utilizaron el istmo centroamericano para el tráfico de contrabando y para intentar nuevas conquistas. También el gobierno inglés, para justificar la presencia de los colonos ingleses en la región de Centroamérica, se alió con los aborígenes mosquitias, que tenían una vasta extensión territorial que abarcaba desde el río Tinto en Honduras hasta el río San Juan entre Nicaragua y Costa Rica. Toda esta región selvática estaba habitada por los grupos mosquitias. Estos aborígenes estaban cansados de los abusos de los criollos y del gobierno establecido en esta región. Por tanto, iniciaron una serie de luchas en contra del sistema opresor por el fin de independizarse y establecer la soberanía y autodeterminación aborigen en esta región. Este hecho dio lugar a que el gobierno inglés pusiera en práctica su estrategia política encaminada a brindarle protección y apoyo económico al líder de mosquitias para justificar la intervención expansionista en la región. La ruta por Nicaragua, posible construcción de un canal por Nicaragua, dio paso a un previo compromiso entre los gobiernos centrales de Washington y Londres, y ambas naciones reconocían la importancia de la construcción de un canal por la ruta de Nicaragua. Al principio ninguno de los dos aspiraba al control exclusivo del canal, pero tampoco querían esto fuera de otro. Para evitar el mal entendimiento y las posibles guerra entre ambas naciones por el control del canal interoceánico, el secretario Clayton consideró pues que era necesario empezar negociaciones para fijar los fundamentos de las intervenciones del control de Inglaterra sobre el río San Juan, y al mismo tiempo había que establecer que los Estados Unidos no querían el control exclusivo del canal, ni permitiera que otra nación lo tuviera. Los ingleses temían que los Estados Unidos extendieran su dominio territorial hasta Nicaragua, eliminando el control de Inglaterra sobre la parte suroeste del istmo centroamericano. Estos estaban dispuestos a negociar con los estadounidenses la construcción del canal por la ruta de Nicaragua,
pero no querían perder la región del río San Juan, que fue reconocida por Inglaterra como un territorio soberano del gobierno Mosquitia y como un protectorado británico. La ruta del Istmo de Panamá, en primer lugar, ni los Estados Unidos ni Inglaterra estaban al tanto de la ruta alternativa por Panamá en 1872. Fernando de Lesseps fue a Nicaragua para obtener una concesión para la construcción de un canal de esclusa en ese territorio, pero en el sentimiento proamericano era tan fuerte que Fernando de Lesseps no pudo alcanzar su objetivo en Nicaragua. Esto dio lugar a que Fernando de Lesseps se interesara en la ruta alternativa por el territorio de Panamá. En 1807-8 los franceses organizaron la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá bajo la dirección de Fernando de Lesseps como presidente de la compañía que compró los derechos de la sociedad civil y se hizo cargo de la concesión de Wise. Y la noticia de esta actividad no fue del agrado para el gobierno de los Estados Unidos, ya que los estadounidenses defendían la tesis de la doctrina Monroe y los franceses iniciaron formalmente su trabajo al comienzo del mes de febrero de 1881. En los Estados Unidos surgió una reacción hostil en contra de la empresa francesa en el Istmo de Panamá. Por tanto, un grupo de empresarios estadounidenses organizó en Nicaragua una compañía norteamericana para contrarrestar las desventajas de los Estados Unidos en la construcción de un canal en América. La compañía de construcción del canal de Nicaragua se formó en marzo de 1890, pero no fue hasta el 8 de junio de ese mismo año cuando empezaron las primeras excavaciones de Greytown, y la construcción de este canal no prosperó, fue un total fracaso. Hubo el Tratado de Clayton-Bolwar y sus repercusiones en Estados Unidos, donde la rivalidad entre los Estados Unidos y Gran Bretaña por el dominio territorial de Centroamérica se pudo neutralizar a través del Tratado Clayton-Bolwar. Este tratado se firmó el 19 de abril de 1850. Dio lugar a un balance de interés y poder entre las dos naciones. Las firmantes entre el tratado fueron John Clayton por parte de los Estados Unidos y Sir Henry Bolwar por parte de la Gran Bretaña. Y el tratado determinó que ninguno de los dos gobiernos podrá construir un canal interoceánico solo por su propia cuenta. No se colonizará ni fortificará ninguna parte de América Central. En caso de guerra entre las dos naciones, los buques de guerra de ambos países tendrían igual privilegio para transitar por el canal que se construye, sin ser bloqueado ni capturado, respetando así el acuerdo del principio de la neutralidad. Ambas naciones deben garantizar la seguridad y neutralidad de dicho canal. Estuvo el convenio Salgar-Wise, su causa a través del convenio Salgar-Wise se logró firmar el 20 de mayo de 1807-8 un contrato del canciller colombiano Astorgio Salgar y Napoleón Bonaparte Wise para la construcción de un canal interoceánico para operarlo por 99 años al momento de terminar la obra. El inicio y el fracaso de esta construcción por los franceses, es importante recordar que antes del inicio de la construcción del canal de Panamá por los franceses, el Istmo de Panamá le sirvió a la corona española como puente de comunicación para llegar a la costa del Océano Pacífico y el Océano Atlántico a través del Camino de Cruces y el río Chagre. Y en 1534 el rey de España, Carlos V, ordenó los primeros estudios topográficos para ver si era posible la construcción de un canal a través del Istmo como medio de enlace para llegar a la costa del Océano Atlántico y Océano Pacífico, utilizando las aguas del río Chagre. Muchos proyectos y estudios se realizaron para la posible construcción de un canal por el Istmo, pero ninguno se hizo efectivo hasta 1807-8, cuando el ingeniero de la Marina francesa Lucien Napoleón Bonaparte Wise entregó un informe completo para la construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá. El 20 de octubre de 1892 se organizó una nueva compañía del Canal de Panamá. Esta nueva
compañía reanudó la construcción del canal con el fin de terminar obra de la nueva compañía. No contó con el capital suficiente para terminar la costosa obra y fracasó, que fue la compañía Nibul du Canal de Panamá. Con el fracaso de los franceses en la construcción del canal interoceánico por Panamá, los Estados Unidos se interesaron en dicho proyecto y buscaron los medios políticos y económicos para hacer posible la obra. Bien, y el intervencionismo foráneo en el istmo, el predominio político y comercial inglés en Colombia y el istmo de Panamá. Durante el Estado federal, los intereses económicos británicos tuvieron gran importancia en el istmo de Panamá debido a la marcada influencia que ejercía el capitalismo inglés desde Jamaica y la costa de Mosquito en áreas alejadas de la zona de tránsito como Bocas del Toro. Los vínculos comerciales de los ismeños, de los comerciantes británicos, eran tan fuertes que en algunas ocasiones los ismeños pensaron en la posibilidad de formar un protectorado político y económico. Colombia realizaba actividades comerciales con Inglaterra y sus colonias del Caribe en un 80% con Francia, 7,5%, y con los Estados Unidos solo alcanzaba el 4%. No fue hasta la década de los 80 cuando los productos norteamericanos pudieron competir con los británicos y abastecer el mercado ismeño. Tal era la importancia que tenía el capitalismo industrial y comercial de los británicos en el territorio de Panamá, que cuando ocurrían disturbios en la zona del canal, los cónsules ingleses no vacilaban en invocar la presencia de las tropas extranjeras, ya fueran norteamericanas o de su país, por lo que algunas veces no vacilaban en intervenir con sus fuerzas navales, como ocurrió en 1860 a solicitud de las autoridades del Istmo. La presencia inglesa en Boca del Toro es importante, pues, señalar que durante el periodo colonial del siglo XVI al XIX, los españoles no establecieron poblaciones en la región de Boca del Toro. Esto dio lugar a que los ingleses tuvieran las ventajas para establecer asentamientos en Boca del Drago, donde los colonos ingleses se dedicaron a la cría de ganado y pollo. También hay otros incidentes importantes que se dieron en Boca del Toro y que hay que señalar, como el caso de la acción política violenta por parte de los revolucionarios liberales en 1895. También tenemos el caso de la Guerra de los 1000 días, en la que Boca del Toro fue escenario de la lucha sangrienta de los revolucionarios que se tomaron la ciudad. Además de esto, en 1921, las tropas de Costa Rica invadieron Boca del Toro debido al conflicto del límite territorial entre Costa Rica y Panamá. Y las intervenciones de Estados Unidos en las provincias de Panamá y Colón en 1885, esta revolución que se inició en el estado de Santander, producto de los cambios políticos que hizo Rafael Núñez en su gobierno, provocó descontento dentro de los grupos radicales de oposición en su gobierno y desencadenó una guerra civil que se extendió por toda Colombia. El presidente Núñez tuvo que intervenir por medio de la fuerza para sofocar la rebelión contra su gobierno. Esta guerra civil de 1885 tuvo consecuencias negativas para Panamá, especialmente para la provincia de Colón. El doctor Rafael Núñez en su gobierno intentó unificar el Partido Liberal para lograr el apoyo necesario, así reformar la Constitución del Río Negro por considerarla antidemocrática y anárquica. Fue favorecida con los límites, los políticos corruptos. El presidente Núñez no recibió el respaldo de algunos directores del radicalismo, que desconfiaban de las gestiones de su gobierno, y por ello decidió aceptar el apoyo de los conservadores para reformar la Constitución. La intervención de los Estados Unidos en este conflicto político en 1885 se hizo disimuladamente. Ordenaron pues el desembarco de los marinos en Colón del barco Shandú, con el pretexto de mantener el libre tránsito. Poco más tarde se presentaron 5 buques más, entre ellos el Alliance, el Tennessee,
el Sutuara, el City of Para y el Acapulco con 1,000 marinos que desembarcaron a petición del ministro colombiano en Washington, el doctor Ricardo Becerra. Con la Constitución colombiana en 1886, la eliminación del Estado Federal de Panamá, el presidente Rafael Núñez de la República de Colombia, después de nombrar a los gobernadores de los estados, ordenó el 10 de septiembre de 1885 por decreto dictatorial que cada estado de la Gran Confederación de Colombia enviara sus delegados al Consejo Nacional para reunirse en Bogotá el 11 de noviembre con el objetivo de reformar la Constitución de Colombia. El doctor Núñez logró plasmar a la Constitución de 1886 en el centralismo moderado, la tolerancia religiosa con el patronato amparador de la Iglesia. El objetivo principal de esta nueva Constitución era la centralización del poder presidencial y la ampliación de 6 años de periodo presidencial. Con la nueva Constitución de 1886, se eliminó el Estado Federal de Panamá y delegó al Congreso Nacional la administración directa del Departamento de Panamá. La Guerra de los 1000 días y el liderazgo de Victoriano Lorenzo, el conflicto político en Colombia entre liberales y conservadores por el dominio del poder repercutió negativamente tanto en Colombia como en Panamá. Los liberales intentaron hacerse con el poder a través de la violencia armada. Este movimiento revolucionario traspasó la frontera colombiana y entró en el territorio del Istmo. En 1900 se dieron varios movimientos armados en el Istmo. La sublevación de los liberales entre el Istmo en contra del gobierno conservador estaba bajo el mando del doctor Belisario Porras. Este reclutó mercenarios de origen nicaragüense en su mayoría con el fin de derrocar el gobierno local conservador en el Istmo. Al principio de la contienda, los revolucionarios lograron un notable éxito en la provincia de Chiriquí, tomaron David, invadieron y sometieron las provincias de Veragua y Coclé. Debido a las derrotas de los conservadores en el interior, Campos Serrano cedió su cargo al jefe civil y militar general Carlos Albán, y este como jefe del gobierno conservador intentó frenar el avance de los revolucionarios en la región de Bejuco y Corozal, pero el gobierno sufrió otra derrota más. Los liberales lograron avanzar hasta la entrada de la capital. El cambio del gobierno que logró el Partido Conservador en Colombia permitió que el vicepresidente José Manuel Marroquín, sustituyera al presidente titular, doctor Manuel A. San Clemente. Para algunos, la poca capacidad física y psíquica del presidente titular por su avanzada edad ponía en peligro el buen manejo del gobierno. El cambio se dio en el gobierno nacional, agravó el conflicto político entre liberales y conservadores. La guerra del Istmo se recrudeció y el presidente Marroquín confirma en el cargo de jefe civil al militar del Istmo al general Albán. Este le hizo frente a la guerrilla que se formó en Santa Fe de Veragua y Penonomé, comandada por Victoriano Lorenzo. Coclé fue escenario de choques violentos entre las tropas del gobierno y los nativos bajo el liderazgo de Victoriano Lorenzo. Este líder guerrillero, junto con los demás aborígenes revolucionarios, auxiliaban las operaciones de los ejércitos de la revolución y ayudaban a transportar las armas a los diferentes lugares de combate. En septiembre de 1901 llegó a San Carlos el barco nicaragüense Momotombo y desembarcaron algunos mercenarios contratados bajo la dirección del general Domingo Díaz. Se sumaron a este grupo algunos panameños voluntarios. Después de intensa lucha en Colón fueron derrotados por las tropas del general Albán. Posteriormente, bajo el mando del general Benjamín Herrera, desembarcó en Tonosí otro grupo de revolucionarios que llegó a bordo de un barco que compraron en El Salvador y que artillaron para combatir a la costa del Pacífico. Este barco llevó por nombre El Padilla.
Albán, para contrarrestar las ventajas de la nueva táctica revolucionaria de los liberales, adquirió una nave mercante, el Lautaro, y la artilló para combatir a los rebeldes. Los revolucionarios hábilmente lograron hundir la nave Lautaro con su tripulación. En aquel combate marino fallece el conservador, el general Albán. Y bueno, y con la firma de este tratado se daba fin a la guerra entre liberales y conservadores. En el Tratado de Wisconsin se ordena el cumplimiento del derecho a la libertad inmediata de los presos políticos y prisioneros de guerra. Por consiguiente, los políticos, para evitar que Victoriano Lorenzo fuera liberado, fue acusado de haber cometido una serie de crímenes que él negó en el juicio sumario que siguió y que provocó su muerte el 15 de mayo de 1903. Como es de observar, a Victoriano Lorenzo no se le permitió gozar de las garantías políticas acordadas en la paz de Wisconsin para los que se levantaron en armas en contra del gobierno nacional. Según sus verdugos, Victoriano Lorenzo no tenía derecho a la libertad como prisionero de guerra por haber sido capturado con las armas en las manos, desconociendo el tratado de paz. Si bien es cierto, el aborigen victoriano, en nombre de la justicia social, llevó a cabo una verdadera guerra de guerrillas en contra del gobierno opresor, porque la clase dominante oprimía a los aborígenes y no respetaba las tradiciones de su raza. Victoriano, para liberar a su pueblo de la opresión social y el menosprecio a su raza, se unió a la revolución liberal con el fin de lograr mejores días para su pueblo. Pero desafortunadamente esto no se dio, a pesar de que el Istmo de Panamá triunfó la revolución liberal. Hubo unas causas en la guerra de los 1000 días, donde la guerra de los 1000 días fue una guerra civil que arruinó a la República de Colombia y a Panamá, que era un departamento de Colombia, y se inició el 17 de octubre de 1899 y finalizó el 21 de noviembre de 1902. Estas causas fueron inestabilidad política, la disputa entre liberales y conservadores por el control del país, la mala gobernabilidad del presidente Manuel San Clemente por su avanzada edad, el desorden económico, y que trajo como consecuencia cerca de 100.000 personas perdieron la vida. Cambió la distribución poblacional del país, establecerse en regiones poco habitadas, un buen número de personas que huían de la guerra, aumentaron los precios de productos de consumo de la población debido a los gastos militares, lo que ocasionó una elevada inflación. Se fortalecieron las diferencias partidistas de los habitantes del país, que se mantienen con pocas modificaciones en el siglo XX y XXI. La separación definitiva de Panamá de Colombia. También hubo injerencias de los Estados Unidos en la guerra de los 1000 días. La guerra de los 1000 días que se dio en el Istmo de Panamá trajo graves consecuencias. Una de ellas fue la intervención de los Estados Unidos por petición de la diplomacia colombiana. El gobierno de los Estados Unidos intervino en el Istmo para evitar mayores desastres producto de la revolución liberal que se desató en Colombia en contra de la política conservadora del gobierno colombiano. En la guerra sangrienta que tuvo lugar en el Istmo, de los revolucionarios liberales tomaron el territorio de Panamá, pero los liberales colombianos habían perdido todas las batallas en Colombia. Este hecho dio lugar a que el triunfo liberal en el Istmo de Panamá fuera en vano. La intervención de Washington puso fin al conflicto político entre liberales y conservadores con la firma del Tratado de Paz en el barco de guerra norteamericano, el Wisconsin. La paz de Wisconsin, el 2 de noviembre de 1902, se firmó la paz de Wisconsin. Entre los representantes revolucionarios liberales estaba Eusebio Morales y Lucas Caballero, y entre los representantes del movimiento conservador, Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez. Y el acuerdo de paz de Wisconsin decía que se da lugar a la terminación de las hostilidades en el territorio del Istmo. Se dará libertad inmediata a los presos políticos y prisioneros de guerra. Se realizarán elecciones inmediatas para elegir los representantes del Congreso, dado el interés norteamericano por un contrato para continuar los trabajos del canal. Se entregarán las armas que están en poder de los revolucionarios. Se auxiliarán a los heridos de guerra y se facilitará el regreso de los soldados a sus pueblos. Bueno, hasta aquí termina el tema, pues, de
la Guerra de los 1000 días.